La península de Crimea es una espada de dos filos. Rusia no quiere perder Crimea y Ucrania desea recuperar su territorio legítimo. Ucrania declaró que continuaría su ofensiva, para recuperar sus tierras hasta el final, enfatizando que todo comenzó y concluirá con Crimea. En este punto se alcanzará el punto de ruptura de la guerra. Ucrania y Rusia se están preparando para una ofensiva masiva. De primavera las fuerzas ucranianas apuntan a Crimea y el ejército ruso es consciente de ello tras el avance de Ucrania en Crimea. Un gran número de ciudadanos rusos huyeron o fueron evacuados de la península como resultado. Vemos al ejército ruso reforzando sus defensas en Crimea y evacuando a familiares de oficiales y civiles prominentes. A Rusia examinemos los planes del ejército ruso para la evacuación de Crimea y el avance de Ucrania en Crimea con más detalle durante mucho tiempo. Las familias y parientes de los militares rusos en la península se han estado preparando para huir de Crimea. Los residentes de la península que estaban listos para partir vendiendo sus inmuebles y bienes raíces así como las familias de los soldados y los parientes de los políticos prorrusos comenzaron a ser evacuados. Esto incita a la indignación social en Crimea a investigar la causa fundamental de estas evacuaciones. Por otro lado nos llevará a una conclusión mucho más precisa. Examinemos este tema más de cerca usando declaraciones oficiales. Este lunes el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmó que las familias de los invasores rusos fueron transportadas a Rusia desde Perevalne en Crimea, según el informe del jefe de Estado Mayor. Nuevamente ciertas categorías de ciudadanos están siendo evacuadas de la Crimea. Temporalmente ocupada militares de las fuerzas de ocupación rusas estacionados en Perevalne han enviado recientemente a sus familias a Rusia. Según un informe proporcionado por el Grupo de Resistencia Nacional de Crimea, los ocupantes habían elaborado una lista de trabajadores y sus familias susceptibles de evacuación prioritaria. Y que los preparativos ya habían sido elaborados y aprobados en varios lugares. Medio de comunicación ruso emitió un comunicado sobre el tema. Se hicieron alegaciones en la declaración de que un terremoto era posible. Esto es bastante divertido, sin embargo el diario declaró más tarde que debido a que los terremotos no se pueden predecir, es seguro inferir que las autoridades fueron evacuadas debido a la perspectiva de que el ejército ucraniano invadiera la península. Ciertos tipos de residentes han comenzado a ser evacuados de Crimea temporalmente controlada. Además se emitieron planes de evacuación en la ciudad de Krasnoperekousk cerca de la parte continental de Ucrania en el norte de la península. Por otro lado, las empresas de construcción urbana cesaron temporalmente sus operaciones en la Crimea ocupada debido a que la oferta del mercado inmobiliario superó la demanda. Los oficiales en Simferopol ocupado por Rusia también están listos para huir. Se afirma que los oficiales reciben cuestionarios para completar en las empresas estatales de Simferopol en los que se indica el nombre completo del evacuado y la composición de la familia. En caso de evacuación podemos ver que los oficiales rusos en Crimea y sus familias fueron evacuados por aire, tierra y mar. Y que se trazaron las rutas de evacuación actuales. Hay varias opciones para salir de Crimea. El puente de Kerch conecta el área de Krasnodar de Rusia por tren o vehículo. Además, desde los muelles de transporte público de Crimea es factible volar a Rusia a través del mar de Azov en ferry. Varios cientos de miles de residentes de la isla de Tufait, millones de habitantes ya han sido evacuados. Con el aumento de los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la península después de agosto, hemos visto a numerosos ciudadanos rusos en Crimea huir de la isla en grandes cantidades. Mientras el ejército ruso prepara una fuerte defensa militar en la península y las fuerzas ucranianas atacan elementos militares rusos en Crimea al menos una vez por semana, el éxodo de ciudadanos rusos en la península se acelera. Determinará la actuación de Kiev, que se prepara para lanzar una nueva ofensiva rusa en un futuro próximo, así como su ferviente deseo de retomar el control del territorio ocupado. En otras palabras, el destino de Crimea parece determinar el ganador de la guerra. Hay numerosas razones para la liberación de Crimea. La presencia militar de Rusia, por ejemplo, es una motivación para luchar por Crimea porque una batalla por esta región limitaría severamente la capacidad de Rusia para luchar y amenazar a Ucrania y otros gobiernos. Tras una serie de victorias en el campo de batalla, Ucrania ha demostrado su capacidad para liberar Crimea, mientras que algunos habitantes de Crimea